buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy día martes, martes del Señor, que el Señor nos invita a celebrar y a recordar a San Juan Francisco Regis, predicador misionero en el año 1640. San Juan Francisco Regis, predicador y misionero en el año 1640. Bendiciones a todos los Juanes, a los Franciscos, bendiciones a todos los que en este día cumplen años, el día de su santo, bendiciones a todos. Escuchamos este momento de la prédica del canto de este día.
Ok, familia, vamos a San Juan Francisco Regis, predicador misionero del año 1640, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Papa Pío XII llegó a exclamar: un predicador que merece muy bien ser llamado patrono de los misioneros populares es San Francisco Regis. Francisco nace en el año 1597 de una familia acaudalada en Narbona, Francia. A los 19 años empieza a no sentirse a gusto en la vida mundana. Siente aversión por los placeres mundanos y súbitamente cae en la cuenta de que la santidad no será conseguida por él si sigue viviendo entre la gente mundana. Cerca de su ciudad había una abadía de monjes que lo estimaban, pero a él le traía más la compañía de Jesús, porque los jesuitas se dedicaban más al apostolado entre el pueblo. Pidió ser admitido entre los jesuitas y en su noviciado demostraba tal fervor que uno de sus compañeros llegó a declarar: Juan Francisco se humilla él mismo hasta el extremo, pero demuestra que los demás un aprecio admirable. Siendo estudiante, el compañero de habitación lo acusó ante el superior diciendo que Regis, en vez de dormir lo suficiente, pasaba muchas horas rezando en la capilla. Y el padre rector respondió: no le impidas su devoción, no te opongas a sus comunicaciones con Dios. A mí me parece que este joven es un santo y que un día nuestra comunidad celebrará una fiesta en su honor. Y la respuesta resultó profética. A los 33 años fue ordenado sacerdote y al año siguiente lo destinaron a un trabajo que estaba muy de acuerdo con sus aspiraciones y con su fuerte constitución física: dedicarse a predicar misiones entre el pueblo. Y se dedicó a ese trabajo con tal energía que sus compañeros exclamaban: San Francisco hace el oficio de 5 misioneros. Y a los 43 años de vida, 24 religioso, 10 como sacerdote y 9 como misionero popular, logró inmenso éxito y tuvo el mismo calificativo que todos los sitios donde estuvo predicando le decían el santo. A diferencia del estilo muy elegante y rebuscado que se usaba entonces para predicar, el padre Juan Francisco se dedicó a predicar de manera extremadamente sencilla, con estilo directo, a veces hasta rayando en demasiado ordinario, pero que iba directamente al alma y a una elocuencia y un fervor que los pecadores no eran capaces de no conmoverse al escucharle. Sus sermones atraían a las multitudes formadas por católicos y herejes, gente buena y gente corrompida, pobres y ricos, sabios e ignorantes. Le encantaba predicar a los pobres, pero decía que sus sermones habían logrado convertir también a muchos ricos. Los oyentes comentaban: este pobre no dice solamente lo que sabe, sino que parece lo que está diciendo lo estuviera viviendo. Al escucharle se conmovía aún los corazones más indiferentes. Un predicador de fama fue a escucharle y después decía en sus colegas: el padre Juan Francisco predica con extrema sencillez y convierte pecadores por millares, y nosotros que predicamos con tanta elegancia, ¿a quién logramos convertir? Otros testigos afirman: lo que a mí más me admira es que un hombre de tan pobre presencia, con su sotana llena de remiendos, diciendo lo que todos dicen, sin adornos en su lenguaje,
siendo a veces tan duro en su hablar, tienen aún gran aspiración divina que uno no es capaz de escucharle y seguir en paz con sus pecados. Algunos doctores se dirigieron al superior de los jesuitas diciéndole que el padre Regis predicaba muy burdamente, que un modo de predicar así era un deshonra al altísimo digno del predicador. Entonces el superior provincial se fue con el secretario a escuchar un sermón del santo mezclado entre el pueblo, y el superior quedó tan profundamente impresionado que sus predicaciones, y dijo a los acusadores: ojalá quisiera Dios que todos los misioneros predicaran con toda unción como ese sacerdote. El dedo de Dios está ahí, y yo viví. Si yo viviera esa región, no perdería ni un solo sermón de ese padre. Un párroco afirmaba: es mi parroquia. Después de una misión predicada por el padre Juan Francisco, mis parroquianos cambiaron de tal manera que a mí me parecía que eran otras personas. El señor obispo lo envió a misionar en una región que durante 40 años había sido invadida por los calvinistas, y en las cuales la corrupción de costumbres era espantosa y el anticatolicismo era tan feroz que el mismo señor obispo no podía nunca aparecer por allí. Y el poder de convicción del padre Regis fue tan arrollador que las conversiones se obraron por montones. Una de las más terribles calvinistas, al oír el santo sacerdote, le preguntaba: ¿y usted dónde? ¿Usted cuándo es que se ha convertido? Sintió una fuerza de la gracia de Dios tan avachadora que le respondió: pues me quiero convertir ahora mismo. Y en verdad que dejó su mala vida pasada y empezó a vivir como una buena católica. Como en sus predicaciones acababa con muchos vicios, aquellos que vieron afectado con esos sus malos negocios lo acusaron con calumnias ante el señor obispo y hasta en Roma. El padre sufrió mucho con estos, pero afortunadamente Dios hizo que el secretario del obispo se diera cuenta de las mentiras y le estaban inventando, y lo defendieron ante el monseñor. Y el señor escribió a Roma hablando muy bien del gran misionero. Mientras tanto, el santo seguía misionando por las regiones más apartadas de más difícil acceso, y la multitud lo seguía. A los campesinos se los encontraba, y el saludo que se les daba era: vamos a escuchar al santo. Y en la ciudad los templos se llenaban hasta las más no poder, y los feligreses repetían: vayamos a oír al santo. Y muchísimas mujeres le sacó de la vida corrompida y los encaminó hacia una vida virtuosa. Los viciosos que convirtió fueron incontables. A las 3 de la madrugada estaban levantando, pasaban la mañana confesando y predicando la tarde, siguiendo ayudada para los pobres. Muchas veces se olvidaba de comer. A 2 ciegos le hizo recobrar la vista. Con la imposición de las manos curó a muchos enfermos. Su despensa daba y daba a los pobres y no se agotaba, y el milagro más grande que consiguió era convertir a los pecadores de su mala vida. Se fue a predicar una misión en la región territorialmente fría y apartada. Por el camino lo sorprendió una tempestad de nieve que lo impidió continuar en el viaje, y tuvo que pasar la noche en medio de un terrible ventarrón y en plena nieve, y le sobrevino una pulmonía. Sin embargo, así de enfermo, pronunció 3 sermones en el primer día de la misión y 2 en el segundo día. Toda la mañana de ese día la pasó confesando. En ayunas celebró la misa a las 2 de la tarde, y cuando se dirigía al confesionario para seguir sus labores heroicas, cayó desmayado. Lo
Lo llevaron a casa cural y poco antes de morir exclamó: veo a nuestro Señor y a su Santísima Madre que prepara un sitio en el cielo para mí. Y luego exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Era en el año 1640. Al visitar al sepulcro de San Juan Francisco Regis, se propuso después el joven Juan Vianney: ser sacerdote costara lo que costara. Es que los ejemplos de su vida son admirables. Y así siguió después de San Francisco Regis, San Juan María Vianney. Bueno, pues miren qué hermosa escala. Después de primero San Francisco Regis, la estafeta se la pasó a San Juan María Vianney, o Santo Cura de Ars, ahí mismo en Francia. Bueno, pues hoy les presento a este personaje que el Señor ha llenado de gracia y bendición. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos y hagan el bien a los que los odian. Rueguen por los que los persiguen y los calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en esta mañana de martes, que el Señor nos regala esta parte del Evangelio de San Mateo, recordándonos la situación del Antiguo Testamento sobre el tema de los mandamientos, hoy nos habla sobre el tema del amor. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, se dijo antiguamente. Y eso que se dijo antiguamente fue porque ellos vivían bajo la ley del talión. Y esa ley del talión es que tú no tienes que dejarte y tienes que expresar lo que sientes dentro de ti como una situación franca. La franqueza no es virtud. Y esa situación no va a llevarte a ser digno instrumento de Dios. Jesús nos dice: pues ahora yo te digo, amen a sus enemigos. El punto del amor es fácil decirte que te amo cuando tú me amas, que te quiero cuando tú me quieres, que nos comunicamos cuando tú me comunicas. Eso es fácil. Por eso no hay nada de extraordinario. Lo extraordinario es que dice el Señor: ¿quieres ser hijo de mi Padre Celestial? Tenemos que ser como Él en el aspecto de gracia y bendición, en su misericordia. ¿Quieres ser hijo de mi Padre Celestial? Tenemos que tener ese encuentro de gracia y fortaleza. Por eso dice el Señor que debemos de amar a nuestros enemigos. Primer punto. El amor es una expresión gratuita, una expresión que no debe de esperar una respuesta del que yo también te amo, en el que yo también te quiero, en el que yo también te eres correspondida o correspondido. El amor es un gesto, una acción, una vivencia que debe de darse sin esperar respuesta. Cuando es un amor gratuito, un amor que no espera respuesta, es un amor que está apegado a la presencia del Padre. El amor de Jesucristo es eso. El amor de María es eso. No esperó a que nosotros le respondiéramos a nuestra Madre María con ese signo de agradecimiento, no, sino que nos dice: amen a sus enemigos. Después nos dicen: hagan el bien a los que los odian. El hacer el bien
Es una constante acción que debemos de tener por educación, por formación, por gracia de un término de edad que tienes. Y dentro de ese término de edad, pues el Señor dice, haz el bien a los que te odian. ¿De qué sirve que tú le hagas el bien a quien te hace el bien? Porque eso es acomedirse a, pues que no me pase nada. O el último término, dice el último término, rueguen por los que los calumnian, los que me levantan falsos, los que me levantan una mentira, rueguen por ellos para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Y ser hijos de nuestro Padre Celestial es bajo la mirada de ese Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso mismo escuchamos la referencia de que nuestro Padre Celestial hace hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los justos y los injustos. Ahora, el Señor no distingue entre lo que es el bueno y el malo, porque Él está esperando que la gracia divina del llamado vaya cambiando el malo y vaya viendo el bueno que está mostrando un testimonio ante el malo. Y bueno, pues eso lo podemos explicar. La otra vez lo leí bien claramente. Así, sí, así está, miren. Lo leí bien claramente. Va, tengan cuidado, va. Dice que la oscuridad, cuando hay claridad, la oscuridad se va como si nunca hubiera oscuridad. Cuando la claridad está, pareciera que la oscuridad nunca estuvo ahí. Y así es la situación del mal. Por eso dice el Señor aquí que nosotros debemos de ser parte de esa luz intensa y divina de Jesús. Aquella oscuridad que embargó al malo, que acompañó al malo. Por consiguiente, el Señor nos está invitando a que nosotros nos demos cuenta que como si no hubiera oscuridad. Y por eso nos está diciendo que tú y yo somos esa parte que Jesús quiere tomar como testimonio a aquel que va a cambiar. Por eso ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Haz el bien a los que te odian y ruega por los que te calumnian y persiguen. Estas tres acciones Jesús nos está invitando a esperarnos, a amar, a hacer el bien y roguemos por los demás, para poder ser testigos de que el malo cambió, el que me odia ya es distinto y el que me calumnia y persigue ya tiene más palabras honestas. Que tengamos esa perseverancia, esa paciencia para vivir la gracia de la bendición. Manda su lluvia sobre justos e injustos. Porque después el Evangelio nos va rectificando. Porque si amas al que te ama, ¿qué recompensa mereces? ¿No hacen eso mismo los publicanos que no me conocen? Si saludas tan sola a los que te saludan, a tus hermanos, ¿qué haces de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Si ustedes, pues, me conocen, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, en esta mañana, el Señor nos está invitando a que esa perfección, por consiguiente, sea imitar la gracia del testimonio de que Dios está con nosotros. Dios está cerca de nosotros. Dios nos invita, así como cuando tú tienes ese bien y allá enfrente está la persona que quiere hacer el mal y tú permaneces en el bien, esa señora reacciona a ver que tú no estás actuando de la manera negativa. Entonces la señora se lleva el testimonio de vivir esa gracia, como cuando tú y yo sabemos que estamos cerca de Dios. Y nosotros nos llevamos ese testimonio de que Dios está a mi lado,
y que yo no puedo hacer mal, no debo de hacer el mal. Así que quitemos de nuestra vista, de nuestra vida, de esa situación de la ley del talión, porque el Señor no quiere que seamos un sector, una secta, donde nada más seamos así, porque es que tú eres bueno igual que yo soy bueno, y seamos todos los buenos, vénganse para acá. Escucha cómo dice la reflexión de nuestro misal del día. Dice: si el amor al prójimo únicamente se reduce a los más próximos o cercanos, terminamos generando exclusividad o sectarismo. Por eso es muy interesante constatar que Jesús se aleja totalmente de ciertas tradiciones israelitas que pedían amar al prójimo, pero era preferencia al propio pueblo, era un racismo. Entonces el pueblo judío se quedaba encerrado en sí mismo y pedía y que pedían amar al prójimo, pero en referencia al propio pueblo, y permitía odiar a las diferentes razas, a las diferentes clanes, considerándose enemigos. Él pide que se amen al enemigo teniendo en cuenta, por una parte, que ese tipo de amor coloca al discípulo en el camino correcto para llegar a ser realmente hijo de Dios, hijo del Dios de Jesús, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Él ama gratuitamente y sin interés, superando cualquier cálculo de egoísmo a la manera recíproca. Por eso, el amor al enemigo es una condición indispensable para que los discípulos realmente sea una comunidad alternativa. No se puede seguir a Jesús siendo y haciendo y pensando lo mismo que todos los demás. Con esta enseñanza se introduce el amor gratuito en las relaciones humanas. Estamos ante la posibilidad de construir relaciones interpersonales más fraternas, en la que se dé un auténtico margen de confianza y de amor a toda persona, incluida a los agresores. Entonces, ¿qué actitud tienes cuando alguien te odia, cuando alguien es tu enemigo, cuando alguien te persigue y te calumnia? Hoy Jesús nos habla sobre ese mandamiento, que es el primero: amar a Dios sobre todas las cosas. Que la gracia de nuestro Padre Celestial nos colme de su presencia, de su santo y bendito amor, nos llene con su misericordia en este día martes lluvioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes para todos. Dios los bendiga en el Señor. Bendiciones.